segunda charla que tenemos aquí en el Track 2. Hoy tenemos a Ramón Corominas, que bueno, yo creo que como nos va a hablar de accesibilidad en eventos, probablemente nos pegue también a nosotros algún tironcillo de orejas al TechFest, que soy consciente de que bueno, es por mucho que lo intentemos, ¿no? Pero al final, pues la gente que tenemos la capacidad de ver o la suerte de ver, pues es verdad que damos muchas cosas por hecho y bueno, pues seguro que alguna cosa vamos a poder aprender, ¿vale? Así que nada, os dejo con él. Muchas gracias, Ramón. Venga, gracias. Bueno, espero no toser demasiado porque esto siempre pasa, que cuando vas a dar una charla te vienen las toses, ¿no? Lo primero, muchas gracias al TechFest, que ahora me entero de que se llama TechFest porque a mí VoiceOver siempre me lo lee como T3CH Fest. Así que, bueno, yo soy Ramón Corominas, soy consultor freelance de accesibilidad. Hace unos años trabajaba en Ilunion y normalmente a lo que me dedicaba era a lo que me dedico habitualmente es hablar de temas técnicos, pero hoy traigo un tema diferente, que es el tema de la accesibilidad, la diversidad también. Voy a tratarla un poquito en esta charla. Y bueno, lo que queremos es hacer un evento lo más accesible posible, lo más diverso posible. Y para eso lo primero que hay que entender es que el mundo es diverso y todas las facetas que tiene esa diversidad. Entonces, normalmente cuando pensamos en diversidad o en eventos inclusivos, pensamos lo primero de todo en el género, que es lo que yo llamaría el mínimo producto viable en 2023, el intentar que tengamos un evento lo más inclusivo posible con ese 52% de la población, que ya va siendo hora. Y aquí dentro del género también incluiríamos otro tipo de cosas como otras identidades, como pueden ser personas trans, personas no binarias y también el tema de la orientación sexual, que aunque no es una cosa visible, esto lo quiero incluir por el tema de que los espacios deben ser seguros y por lo tanto es algo que debemos incluir aquí también. Aquí tenemos también que tener en cuenta el tema de color de piel, esto no se ve tanto, las distintas etnias, las personas racializadas siguen estando poco representadas en los eventos. También la desigualdad socioeconómica. Aquí incluiríamos pues, las diferentes posibilidades de recursos a la hora de asistir a los eventos. Pues evidentemente una persona que tenga menos recursos se va a plantear mucho más difícilmente el venir a los eventos. También las propias situaciones personales, por ejemplo, una mujer embarazada o una persona que esté al cargo del cuidado de niños o de familiares dependientes, o otras situaciones como puede ser el trabajo a turnos, pues eso a lo mejor determinados calendarios no cuadran demasiado con eso. La experiencia o la formación también influyen en los eventos, no solamente el tema de que las charlas sean diversas en cuanto a los grados de nivel básico, nivel avanzado o este tipo de cosas, sino también que los ponentes se animen a dar charlas, muchas veces depende de si se atreven, de ese síndrome de la impostora o del impostor, que yo llevo 20 y tantos años dando charlas y sin embargo, pues todavía a día de hoy ese miedo siempre lo tienes. Y de lo que yo vengo a hablar aquí es sobre todo de discapacidad y de todas las situaciones discapacitantes, que no son solo las discapacidades, digamos, permanentes, como la que puedo tener yo al no ver bien y oír el T3CH Fest, sino también pues esas situaciones que nos hacen discapacitados o personas con discapacidad momentánea. Y bueno, de todos estos grupos diría, bueno, evidentemente me puedo haber olvidado de otras situaciones, pero bueno, una cosa que sí me gusta decir es que es fácil ver las situaciones discriminatorias en el resto de colectivos cuando no pertenecemos, perdón, es fácil ver las situaciones discriminatorias que nos afectan a nosotros, pero muchas veces es más complicado el empatizar con las situaciones que otras personas que pertenecen a otros colectivos a los que en los que nosotros no estamos sufren y que hay que intentar empatizar con esas personas y apoyarles cuando protestan, que de lo siguiente que voy a hablar es precisamente de eso. Porque una cosa que a mí no me gusta demasiado es hablar de privilegio cuando estamos hablando de derechos básicos. No se trata de que las personas que tienen una cierta normalidad tengan un privilegio sobre el resto, sino que en realidad tienen una normalidad a la que todos aspiramos. Pero de lo que me gusta hablar es de discriminación. La discriminación, aunque tiene muchas formas,
siempre se hace igual. Es decir, en todos los colectivos, cuando se trata de discriminar a alguien, siempre se utilizan las mismas técnicas manipuladoras. La primera es la de invisibilizar, es decir, te ignoro. No han venido ponentes femeninas. ¿Por qué? Ay, es que no enviaron propuestas, es que no encontramos ponentes de nivel. Bueno, a lo mejor es que no has buscado lo suficiente. Pues lo mismo pasa con personas con discapacidad, personas racializadas. Si no vienen, la mayoría de las veces no es porque no estén, es porque a lo mejor no las has buscado lo suficiente y no has hecho tu evento lo suficientemente seguro como para que esas personas se sientan cómodas viniendo. El siguiente paso también es el minimizar las quejas. Cuando la gente se queja, normalmente los organizadores se ponen a la defensiva y, bueno, pues no es para tanto. Eso que estás diciendo, pues hombre, sí, pero nosotros hacemos estas otras cosas. Bueno, esa es la siguiente parte, la de desviar. Vale, sí, hemos hecho eso, pero en realidad esto otro es mucho más importante. Vale, te he pegado un tortazo, pero ¿por qué no te preocupas por la paz mundial? ¿Vale? Pues eso es otra de las técnicas manipuladoras. Luego está el explaining. Y pongo explaining porque evidentemente no es solo el mansplaining, que eso es lo que sufrís muchas de vosotras. Normalmente os explican de forma condescendiente y muchas veces mal cosas del campo de expertise o de la propia experiencia. A nosotros, como personas con discapacidad, no será la primera vez que nos dicen cómo es nuestra discapacidad, qué es lo que nos pasa, cómo se hace la accesibilidad. Bueno, eso nos lo pueden decir si saben de ello, ¿no? Pero que muchas veces te niegan tus propias experiencias. Luego está lo de culpabilizar. Cuando ya asumen que sabes de lo que hablas, pues te culpabilizan a ti de los fallos que ellos tienen. Entonces te dicen, no, nosotros lo hacemos mal, pero es que tú no nos ayudas. Nosotros no tenemos ponentes con discapacidad, no tenemos ponentes femeninas, pero es porque tú no nos has dado los nombres. Así que, bueno, pues yo advierto que cobro por lo que hago normalmente. Y luego tenemos esta parte que es la del victimismo, que esa es común a todas las anteriores, que es el, pero si yo lo estoy haciendo lo mejor que puedo, eres tú que me estás atacando, qué malo eres. Bueno, en fin. Yo aquí lo que quiero terminar es con una reflexión, y es que nadie nace sabiendo, así que bueno, cuando te hacen una crítica, normalmente esa crítica, al menos algo de fundamento va a tener, así que lo mejor es como mínimo reflexionar, pensar en ello, aprender y, en caso necesario, pedir disculpas, que no cuesta nada y eso hace de los eventos una cosa mucho más segura. Y bueno, de lo que yo venía aquí era a hablar de mi libro, de la discapacidad, y la discapacidad también es algo muy diverso. Voy a hacer así un repaso muy rápido de los perfiles que entendemos por discapacidad. Primero paso con las que se pueden considerar discapacidades permanentes. Tendríamos la ceguera total, que eso, bueno, pues en un evento normalmente lo que vas a tener problemas es sobre todo con el guiado y cosas así. Bueno, evidentemente si las charlas no son muy accesibles, pues tampoco, ¿no? La baja visión, aquí podríamos hablar de cómo localizar las salas y otras cosas parecidas. En la discapacidad auditiva, pues hablaríamos de lengua de signos, subtitulado y bueno, otras adaptaciones. En la discapacidad motriz, pues evidentemente si no se puede llegar al evento, pues ya lo tenemos complicado. No sé si hay alguna entrada por aquí para que una silla de ruedas pudiera entrar a esta sala, me imagino que sí. La discapacidad cognitiva y todo lo que ello puede tener asociado, como pues, falta de comprensión o a lo mejor la lengua escrita, cosas así. Los trastornos del espectro autista y todo lo que puede tener que ver con ansiedad, con sobreestimulación, con problemas a la hora de gestionar pues la ansiedad de los horarios, que es la que yo tengo ahora mismo cuando estoy viendo que ya son y 15. La edad avanzada, bueno, pues a medida que crecemos, evidentemente vamos cogiendo muchas de las cosas anteriores, perdemos visión, perdemos oído, perdemos destreza, memoria, tenemos más problemas al gestionar el tiempo o la ansiedad. El tema del idioma, hablantes no nativos, siempre que asisto a una charla en inglés, pues aunque puedo entenderla, la carga cognitiva es mucho mayor y evidentemente necesitas unas dosis de concentración más altas. Y luego tenemos lo que serían las situaciones discapacitantes, las situaciones transitorias. Bueno, puede ser por un accidente, porque
por ejemplo, pues nos rompamos un brazo y tengamos que utilizar el ratón con la mano contraria. O, por ejemplo, ayer Elena ponía un ejemplo muy bueno, que era una discapacidad permanente puede ser no tener un brazo, una discapacidad transitoria puede ser rompérselo, pero a la vez una situación discapacitante, cuando hablamos de personas sin discapacidad, una situación discapacitante puede ser el tener un niño en brazos, por ejemplo. O en el caso de los eventos, pues a mí me ha pasado muchas veces, ya no solo de mis problemas visuales, sino de ir con una maleta con ruedas y que, bueno, como el evento no tenga una buena accesibilidad, pues tienes un problema porque vas con la maleta a todas partes y tienes bastantes problemas para moverte. Total, que todo eso me lleva al que si hay que ir, se va, pero ir para nada, pues es tontería, ¿vale? O sea, muchas veces yo he ido a eventos donde directamente podía haber prescindido porque a lo mejor pues no he encontrado la sala que quería, la propia charla no me he enterado de nada porque el ponente no explica nada de lo que está presentando en pantalla, entonces, bueno. Entonces, vamos un poco con las soluciones. Primero, un preliminar de lo que entiendo por accesibilidad en sus tres niveles. Aquí pongo 4, que son las 4 Ps, que son... La primera P es la del problema, lo inaccesible. Esto lo represento con ese dibujito de un paisano ahí en silla de ruedas, que está delante de unas escaleras con una puerta giratoria detrás, con lo cual ahí es imposible que acceda. Aunque fuera mago y pudiera volar y subir esas escaleras, no podría entrar al recinto. Normalmente se intentan poner parches, soluciones que hacen posible, a lo mejor, el acceder, pero que no suelen ser muy efectivas, por eso está representado ahí por ese señor vestido de escalador, con esa rampa súper empinada, sin barandilla, con la puerta giratoria detrás. La tercera P sería el práctico, aquí ya estaríamos, digamos, en un nivel AA, el primero, el posible, podría ser como si dijéramos un A. Aquí ya tenemos la rampa con su inclinación adecuada, con su barandilla, la puerta ha sido sustituida por una puerta de apertura automática. Y por último tendríamos la cuarta P del perfecto, que sería cuando ya, además de accesible, lo estamos haciendo fácil de usar. En este caso, pues tenemos la puerta a ras de suelo y por lo tanto es ya directamente mucho más fácil entrar. Aquí entraría conceptos como usabilidad, UX y cosas así. Las soluciones también son diversas, igual que los problemas, pues vamos a aplicar diferentes tipos de soluciones. Las soluciones técnicas serían todas aquellas que tienen que ver con lo que es infraestructura, las pantallas, la megafonía, bueno, la propia accesibilidad física. Las soluciones técnicas tienen que ir enmarcadas dentro de unas soluciones organizativas, unas decisiones estratégicas que hagan que todo pase por esa centralidad en la accesibilidad. Por supuesto, enmarcadas también en un marco filosófico, en el sentido del compromiso ético y de los valores que queremos que tenga nuestro evento en cuanto a esa promoción de la diversidad y de la accesibilidad. Y luego también quiero incluir aquí los temas económicos, porque como he hablado antes también de la desigualdad social y de que a lo mejor no todo el mundo puede asistir porque no tiene los medios, pues también esas decisiones económicas de cómo vamos a incluso a pagar a los ponentes o por lo menos compensarles los gastos o de si vamos a meter entradas gratuitas, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. El tamaño, por supuesto, importa dependiendo del tipo de evento. No es lo mismo un evento online, un webinar, donde no tenemos infraestructura, solamente nos basta con hacerlo desde casa tranquilamente, pero sí que aquí habría que tener en cuenta la accesibilidad de la plataforma. A día de hoy ya todas son más o menos accesibles, pero hace años había algunos eventos a los que directamente era imposible acceder. Luego están las charlas únicas, el típico meetup, la charla, taller o algo así, donde las cervezas se toman en el bar de enfrente y donde no tenemos otra cosa más que lo que es la sala en sí, que bueno, tendremos que encargarnos de que la sala sea accesible y de alguna cosilla más, pero normalmente tampoco tenemos unas decisiones organizativas demasiado complicadas. Los eventos de un solo día, de single track, bueno, de un único track, son un poco más complejos que lo anterior porque ya vamos a incluir temas como comidas, como a lo mejor el tema de
otros servicios, baños, stands de patrocinadores y cosas así, pero aquí, bueno, la orientación en general no va a ser complicada porque está todo junto. Y luego tenemos multieventos como este, donde tenemos varios tracks, donde puede ser complicado moverse entre las salas, donde la accesibilidad de las salas puede ser diferente, y bueno, pues todo eso lo vamos a tener que tener en cuenta. Y luego, por supuesto, hay momentos diferentes en los eventos, algunas cosas son estructurales y se tendrían que tener en cuenta durante todo el evento, otras se tienen que planificar antes, incluso antes de plantearse siquiera el evento, otras van a ser durante la realización del evento, sobre todo recogiendo feedback continuo para verificar que todo se está produciendo como debe, y después, cuando ya todo ha terminado, pues el legado que queremos dejar, las conclusiones que queremos sacar y los aprendizajes en caso de que queramos repetir. Así que bueno, empezamos por unos buenos cimientos en la parte más estructural. Aquí tenemos que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y creo que aquí tenía puesto al erizo ¿verdad? Pensando al erizo del TechFest. Y lo primero sería ese código de conducta, o si lo preferís, la parte más filosófica del evento, no solamente el código de conducta que sería visible para todo el mundo, sino cómo nosotros vamos a interiorizar eso dentro de nuestro evento, también la parte de cómo responder a las críticas, la parte de cómo vamos a reaccionar ante los incumplimientos del código de conducta, las sanciones, eso tiene que quedar claro, porque un código de conducta donde marcamos unas líneas rojas pero luego no pasa nada si se traspasan, pues no sirve de mucho. La diversidad en el equipo es fundamental. Si no tenemos un equipo diverso, lo más probable es que hagamos un equipo, un evento adaptado a esa gente del equipo, y por lo tanto pues probablemente no va a tener en cuenta todas las sensibilidades. En la parte que a mí me toca estaría esta figura del coordinador de accesibilidad, que sería la persona especializada, o de accesibilidad o de diversidad si lo preferís, que sería la persona especializada en el tema y que centralice todos los esfuerzos en ese tema y que se coordine con el resto del equipo de organización para que se asegure de que todo sea accesible y diverso. Uy. Que estoy tocando yo el chisme este. Me voy a apartar para aquí. A ver dónde me pongo. Por aquí. Decía que la formación en accesibilidad también del equipo organizador, que aunque sea una formación básica, sí que debería tener para que pueda entender cuáles son los problemas y sobre todo para que no esté dándole la paliza al coordinador de accesibilidad o de diversidad durante todo el evento. La información es poder, la información que damos del evento tendría que ser accesible, no solamente la información de la web, también las comunicaciones que hacemos por mail, las newsletters y todas estas cosas. Aquí, pues bueno, lo ideal sería incluir por lo menos algunos criterios de lectura fácil para que la comprensión sea más adecuada, que sea todo más sencillo. También porque podemos tener asistentes o incluso ponentes de otros idiomas y que a lo mejor no, no entienden del todo bien cosas demasiado complicadas. Durante todo el proceso es conveniente preguntar por las necesidades que puede tener la gente, no solamente ponentes, sino también los asistentes, esto lo veo luego más adelante. También es conveniente publicitar toda la información sobre accesibilidad que ya estás teniendo en cuenta en tu evento. De esa manera vamos a también demostrar o, digamos, difundir que estamos haciendo esfuerzos, con lo cual es más fácil que la gente que dude pueda apuntarse desde el principio e incluso hacernos sugerencias de cómo mejorar esos esfuerzos que estamos haciendo. Y, por supuesto, la difusión en redes y todo lo que es multimedia también debería ser accesible. Cuando hablo de difusión en redes me refiero a que, por ejemplo, en Twitter las imágenes tengan su texto alternativo. Por favor, si tuiteáis sobre el TechFest, hacedlo con textos alternativos, que viene muy bien. El tema del multimedia, pues sobre todo que los vídeos que se hagan no sean solo musiquita, por favor, que al final yo hay vídeos que veo que la gente dice, ¡oh, qué guay, cómo mola, tal! Y yo lo que oigo es solamente una bonita musiquita de fondo, pero yo no sé lo que pasa en el vídeo, en absoluto, ¿vale? Entonces, bueno, se pueden incluir frases por el medio, o se puede sacar una versión audio descrita, o se puede hacer una descripción del vídeo que se enlace después de haber puesto el vídeo.
Empieza el evento, no, perdón, antes del evento, antes de organizar el evento, una de las primeras cosas es este hogar, dulce hogar, o donde vamos a elegir dónde vamos a hacer el evento. Sí, podemos elegir, claro. Si podemos elegir, lo que tendríamos que tener en cuenta es la accesibilidad del lugar, la accesibilidad de los baños, de los espacios, también la accesibilidad del escenario, porque a lo mejor tenemos a un ponente con discapacidad y resulta que no puede ni llegar al escenario. La iluminación, la acústica, por ejemplo, la iluminación, en algún evento yo he estado donde se veía muy bien la presentación, pero al ponente no se le veía, y eso es bastante incómodo. O eventos donde tienes detrás un ventanal y directamente no se puede ver la presentación. O a lo mejor se ve, pero con muy poco contraste. Los medios técnicos, la megafonía, las pantallas, a lo mejor otro tipo de adaptaciones, como pueden ser las cabinas de traducción o de audiodescripción, si se quiere meter, o los bucles magnéticos para personas sordas. Y luego también estaría el transporte y el acceso a ese lugar del evento, no solamente el tema de cómo llegar en coche, sino también el transporte público, porque no todo el mundo, primero, se puede permitir o también tiene posibilidades de llegar en coche. En mi caso, por ejemplo, pues he venido en taxi, pero si hubiera tenido que venir en transporte público, pues lo tenía bastante complicado. De hecho, incluso viniendo en taxi ha sido complicado encontrar la entrada. El contenido es el rey, así que lo primero es el Call for Talks, que sea diverso y accesible, evidentemente. El del TechFest no es del todo accesible, pero afortunadamente tienen un campo de comentarios, con lo cual mi duda principal, que era si había marcado correctamente charla o taller o la duración o este tipo de cosas, pues la puse en los comentarios. Oye, creo que he marcado bien, pero miradlo, que no estoy muy seguro. Así que bueno, por lo menos ese campo de comentarios en este caso me salvó el percal. Los formatos y la duración, bueno, aquí simplemente diría que habría que tener en cuenta diferentes formatos. Aquí se tiene muy bien en cuenta eso. Quizá podrían ponerse duraciones más pequeñas o charlas de duración más pequeña en algunos casos, de estas, ¿cómo se llama eso? Line talks o eso, las charlas de 10 minutos básicamente o cosas así. Bueno, pues porque primero hay gente que puede tener ansiedad a la hora de ir a charlas demasiado largas o gente que tiene otras obligaciones. A lo mejor están viendo el streaming en casa y no pueden dedicarle tanto tiempo o incluso estando en el propio lugar tienen problemas físicos que les impiden estar tanto tiempo en el sitio. A lo mejor una persona, yo qué sé, tiene que ir al baño cada muy poco tiempo y no puede aguantar una charla de 2 horas, ¿vale? La selección de las charlas debería hacerse también con criterios de diversidad, incluso haciendo esa discriminación positiva que a mucha gente le molesta, pero es que lo contrario de la discriminación positiva es la discriminación existente, que esa es la que suele haber siempre, ¿vale? Entonces, en esos criterios podemos incluir cosas como de qué va la charla, como esos perfiles de los que he hablado, género, personas racializadas, discapacidades, etcétera. Y sobre todo también tenerlo en cuenta no solo para las charlas que se escogen, sino también para las que se quedan fuera, porque cuando luego hay reservas, muchas veces se han tenido en cuenta a lo mejor esos criterios para las charlas principales, o sea, para las charlas elegidas, pero si se van cayendo charlas, pues luego no se reemplazan con otras del mismo perfil. Y también a la hora de distribuir las charlas, perdón. Las charlas y los tracks, pues intentar no relegar las charlas que no son técnicas a los peores horarios, los peores tracks, etc. Que, bueno, yo no me quejo, estoy aquí en el track 2, muy bien. Entonces, lo que más dice la gente que importa de un evento es el programa. Al final de lo que se trata esto es de juntarnos. Pero bueno, en el programa lo principal es que la agenda sea accesible, que en este caso no lo es, lo siento. Bueno, no lo es, no. A ver, es lo suficientemente accesible como para que yo haya encontrado dónde estaba encajada mi charla, pero bueno, no sin cierta vuelta. Pero bueno, eso, la agenda accesible y también, a ser posible, pues que sea más o menos adaptable. O sea,
que se pueda, si se le pueden añadir cosas como, como filtros, por ejemplo, para que cuando a mí me muestre... Bueno, estoy fatal, ¿eh? Cuando a mí me muestren las charlas, me muestre solo aquellas a las que quiero ir, o las de un tipo determinado, a lo mejor, o cosas así, pues bueno, eso siempre ayuda. La redacción de la información debería mirarse. A veces nos encontramos descripciones de charlas que no dicen absolutamente nada sobre de qué va a ir la charla y a veces son cosas demasiado complicadas para entender qué demonios voy a ver. La versión imprimible, tened en cuenta que no todo el mundo ve bien, con lo cual si ponemos una versión imprimible, lo ideal sería que tuviera al menos opciones para cambiar la tipografía, aumentarla. A lo mejor podemos incluso, estaba pensando en el tema de la agenda, se pueden añadir pictogramas que faciliten también la localización de las charlas, luego comentaré un poco sobre esto. Y eso, bueno, que sea adaptable según los perfiles y que podamos tener diferentes opciones para ver esa agenda. La inscripción, pues lo mismo, necesitamos que esa inscripción sea accesible y la venta de entradas, pues lo mismo. En este momento es cuando podemos preguntar por las necesidades específicas que pueden tener los asistentes al evento. A los ponentes se supone que les hemos preguntado antes en el Call for Talks y aquí incluso recoger sugerencias. En el caso de los descuentos y de las entradas, aparte de las entradas Diversity, en el caso de la discapacidad, una cosa que se puede contemplar, por ejemplo, es el tema de proporcionar entradas gratuitas para los acompañantes. A veces una persona con discapacidad necesita un acompañante al cual el evento le importa un pito y esa persona, pues, si tiene que pagar una entrada para ir al evento, pues no tiene mucho sentido. Por ejemplo, el año pasado nosotros nos fuimos a un evento que hubo en Islandia y el acompañante nos dejó en el evento y se piró por ahí a visitar Reykjavik. O sea que... Y bueno, por supuesto, las entradas para colectivos, pues normalmente en estos eventos grandes sí que se hace eso de las entradas Diversity. Y bueno, aquí lo único que diría es que evidentemente esas entradas no deberían distinguirse del resto a la hora de llegar luego al evento, ¿vale? Porque a veces se proporcionan entradas gratuitas por situaciones económicas difíciles y lo que menos queremos es también el avergonzar a nadie, ¿no? Empieza el evento, puede ser mi gran noche, así que lo primero es llegar. Entonces, lo primero es el cómo se traslada a los ponentes. Esto es importante, no solo el tema de cubrir gastos, sino también que sepan cómo llegar. Y no solamente llegar a la ciudad, vamos, sino también el tema de cómo llegar al evento desde el lugar donde se alojen, indicaciones claras, coordenadas GPS, y también información sobre cualquier transporte accesible. A veces pasa que resulta que te dicen, sí, tú coges el metro y llegas a esta estación, vas para allá y tal, llegas a esa estación y a lo mejor esa estación no tiene ascensor. Y entonces una persona que vaya en silla de ruedas, por ejemplo, pues se va a quedar ahí, en esa estación. En esos casos, si sabemos que no va a haber transporte accesible, podemos organizar quizá coches compartidos con otros ponentes, con los organizadores o algo así. Información sobre los alrededores. ¿Esto por qué? Pues porque, por ejemplo, una persona que vaya con un perro guía necesita saber dónde hay un parque para que el perro haga sus cositas. O, por ejemplo, una persona que tenga problemas de estos que os decía, de ansiedad por el barullo que puede haber muchas veces en los eventos, pues a lo mejor el saber que hay una cafetería tranquila cerca, pues le ayuda a simplemente irse para allá. Luego hablaré de esto también. Y en cuanto al registro y el Welcome Pack, pues bueno, lo que tengo que decir es que el Welcome Pack habitualmente es un montón de papeles, que lo único que hacen es alimentar mi cubo azul, porque yo no sé lo que son. Bueno, yo he traído hoy el mío de ayer porque creo que ahí están los vales de comida, pero no sé cuáles son. Así que bueno, he dejado en casa una libreta y una cosa con anillas, espero que no estuvieran ahí. Bueno, y en esto del registro también puede ser interesante el establecer un registro prioritario, sobre todo para los temas estos que os comentaba de ansiedad, ¿vale? Quien tiene un mapa tiene un tesoro, esto es el cómo moverse por el recinto.
Lo primero es tener voluntariado con formación, con una mínima formación, pero por lo menos que sepan dirigirse a personas con discapacidad, que básicamente es ¿qué necesitas? O sea, no es mucho más que eso. Pero bueno, si además han recibido algún curso de cómo guiar a una persona ciega, pues también puede ser una buena cosa. Y sobre todo que el voluntariado sepa dónde están las charlas, dónde están las salas y dónde está todo. Yo he asistido a eventos donde los voluntarios decían, ay, espera que pregunto. Y dices, pero hombre, si tú estás aquí para guiarme a mí, si tienes que preguntar, para eso pregunto yo, hombre. La señalización de los espacios, no solo para personas con baja visión, sino para todo el mundo en general, es bueno el poder identificar dónde van a ser las charlas. Esto enlaza con lo que os decía antes de los pictogramas. Si en la agenda que tenemos introducimos pictogramas que señalen a lo mejor el tipo de charla o simplemente les ponemos iconitos ahí muy monos para cada charla, pues podemos luego incluir ese pictograma en la puerta y directamente ya tenemos una indicación mucho más sencilla de dónde es cada charla, aparte ya del numerito y de todas estas cosas de las salas, ¿no? Que eso se puede cambiar sobre la marcha sin demasiado problema. Los avisos multimodales, ¿con esto a qué me refiero? Me refiero a que la megafonía no es accesible para una persona sorda. Entonces, si estamos, eso me ha pasado a mí en algún evento de estos multipista, que están diciendo por megafonía, la charla de no sé quién se ha cambiado al track no sé qué más. Una persona sorda no se va a enterar de eso. Entonces se puede hacer, por ejemplo, que esos avisos se vayan enviando también al móvil, en una aplicación del evento o en la propia página del evento, que se puedan incluir ese tipo de avisos, o para avisar, por ejemplo, de que empieza una charla, pues indicaciones luminosas o cosas así. Los otros sistemas de guiado, bueno, esto ya me refiero a cosas un poco más avanzadas, como temas de suedos podotáctiles, estos que son con relieve para el bastón, para localizar los espacios. Y luego, bueno, pues hoy en día también hay sistemas como estos de Navilens o las beacons, que son, bueno, Navilens es como unos códigos QR de colorines, que a lo mejor los conocéis, que yo con el móvil puedo localizar y te dice a qué distancia están las cosas y bueno, te da más información, ¿no? Eso sí, no hay que depender de esos sistemas, ¿vale? Porque esos sistemas están muy bien, pero requieren el uso de un móvil que tenga las capacidades suficientes y, bueno, y que la gente tenga la aplicación instalada y se sepa cómo usar. Más allá de las salas hay vida, hay otras cosas y en esos espacios adyacentes que tenemos en las salas pues tendríamos la accesibilidad de los baños, de los cambiadores. Bueno, de los cambiadores hay que decir que no solo deberían estar en el baño de mujeres en 2023, igual que el baño de discapacidad no debería estar solo en el baño de hombres, que a veces pasa también, ¿eh? Evidentemente los baños tienen que ser accesibles. Y aquí una idea que me comentó una compañera es también que en el caso de los baños para mujeres, si no son mixtos, claro, que puede ser buena idea introducir baños adicionales para las mujeres, porque los hombres lo tenemos mucho más fácil, vamos más rápido y las aglomeraciones suelen ser menores. En la cafetería y las máquinas de vending, ¿aquí qué tengo que decir? Pues que en las cafeterías las barras son muy altas y una persona en silla de ruedas a veces no llega, con lo cual puede ser buena idea introducir barras bajas en algún lugar de la cafetería o también hablando de las máquinas de vending, que las máquinas de vending sean accesibles en altura, no solamente que sean accesibles y que hablen y todas esas cosas, que sería lo ideal, sino también que una persona en silla de ruedas pueda meter la monedita. La guardería, las salas de lactancia, esto son medidas que ayudan a la conciliación. La guardería es un buen sitio también para organizar actividades paralelas que tengan que ver con el evento para niños, evidentemente para niños que puedan entender esas actividades, ¿no? Pero bueno, esto es una buena cosa que hay que tener en cuenta. Y también las salas de tranquilidad, que esto enlaza con aquello que os decía de la cafetería tranquila cercana, que es básicamente una sala reservada para que alguien que se aturulle con el barullo del evento pueda ir a descansar y a estar tranquilo durante un ratito. Y 40, vale. Bueno, sobre las comidas y todas estas cosas, pues ya he hablado de las cafeterías. De las comidas, pues evidentemente hay que tener en cuenta lo de las alergias, eso yo creo que es algo que más o menos se suele hacer
siempre, se pregunta a la gente por sus alergias. Yo aquí diría que una buena idea también es que las mesas sean bajas. En algunos eventos os ponen las típicas mesas estas altas de cóctel y tal. Pues eso para una persona en silla de ruedas es un problema. Y aparte de que las mesas sean bajas, el origen de esta charla es precisamente un día que estaba con Pablo en otro evento, donde él me estaba ayudando a comer. Y mi preocupación fundamental es que la comida no manche, porque las personas que no vemos, cuando nos manchamos, ni siquiera lo sabemos. Entonces, bueno, Irene creo que era la que decía ayer, avisadme si voy con migas al escenario. Bueno, pues a mí avisadme también si me veis por ahí con una mancha de tomate enorme aquí, ¿vale? En los patrocinadores y stands es bueno indicar dónde están en la información que dais, en la web, en los mails o donde sea. Es decir, no solamente decir, está fulanito, está el stand de Kairos, sino decir dónde exactamente. Es decir, de los stands que hay, el primero es el de fulanito, el segundo es el de tal y el tercero es el de Kairos. ¿Vale? De esa manera yo no tengo que andar preguntando a todos los stands a ver si tú eres Kairos, tú eres Kairos. El otro. Y a Kairos, que son muy buenos. Está aquí Pablo, que os lo recomienda seguro. ¿Verdad? En cuanto al networking, aquí, bueno, yo introduciría el tema de los facilitadores. Evidentemente, para una persona con discapacidad es muy complicado el hacer networking. Primero porque, lo siento, pero es que produce rechazo a mucha gente y que se te acerque a alguien a veces es complicado. A los que vemos mal, pero más o menos no tenemos mala pinta, pues se nos acercan a veces. Pero yo, por ejemplo, ayer agradecí muchísimo en la cena de ponentes el estar con Pablo, el estar con Raquel o con otras personas que bueno, pues te facilitan esos temas. Pero lo que estoy hablando aquí es de una figura en la organización que se encargue directamente de estos temas. Yo, como ya conozco gente, pues me lo puedo permitir, pero otras personas a lo mejor no lo tienen tan fácil. Y en cuanto a otras actividades, los juegos y todas estas cosas, las cenas que se hacen fuera del evento, pues simplemente que hay que tener en cuenta que la accesibilidad también incluye esas actividades, ¿vale? Los juegos que se hacen muchas veces son completamente inaccesibles. Para entrar a las salas, aquí, bueno, como ponente yo diría que una cosa importante es poder hacer pruebas anticipadas. En mi caso no me ha hecho falta porque yo ya sé que esto es una presentación que está hecha en HTML. Por cierto, gracias a Diana Cebes, y está aquí, porque gracias a ella he aprendido a maquetar las cosas y poner grids y cosas de estas. Eso, decía, las pruebas anticipadas, comprobar que funciona el audio, que funciona todo. Yo he tenido un ataque de pánico antes porque el pinganillo me funcionaba mal y claro, yo sin pinganillo no soy nadie aquí. Reiniciar lo solucionó como el 90% de las veces en informática. La iluminación y la acústica, esto cuando entramos a las salas hay que acordarse de bajar las luces para que la presentación se vea correctamente, bueno, bajarlas o subirlas si es que está todo muy oscuro para que se vea el ponente y esas cosas, y asegurarse de que no hay ruidos. Es conveniente tener asientos reservados para las personas con discapacidad, sobre todo, especialmente para temas de ansiedad, para que puedan salir rápidamente de la sala si lo necesitan, o para personas con baja visión, que a lo mejor acercándose más a la pantalla pueden al menos ver las diapositivas, o por ejemplo, como es mi caso, yo tengo en el móvil una aplicación que me reconoce textos, que simplemente en tiempo real yo puedo ver la presentación y me está leyendo lo que hay en pantalla. A lo mejor esta no me la leería muy bien, porque me parece que esta tipografía así como de cómic no la lee del todo bien, pero yo creo que sí. Y evitar interferencias. Evidentemente los móviles apagados, pero también cosas como las puertas cerradas. Yo recuerdo un evento en el que la gente estaba, venga a salir y entrar en la sala, y la puerta aquella sonaba una barbaridad y era molesto incluso para el ponente. O sea, que imaginaros para alguien que se sentara cerca de la puerta, ¿no? Así que, bueno, simplemente esto es un poco de respeto, tanto por los ponentes como por los asistentes. Are you talking to me? Esto ya es el momento de la sala, del momento en el que entramos en la sala y tenemos las adaptaciones que puede tener esa sala. El bucle magnético es una cosa que envía la señal del audio a los audífonos. Los audífonos tienen una posición especial que la llaman
la posición en T, que recibe el audio directamente en el audífono, con lo cual no dependen del sonido de la sala. Esto es una adaptación bastante barata y que se puede tener en cuenta, sobre todo cuando tenemos money y financiación en eventos grandes, ¿no? La lengua de signos, acordaos de que la lengua de signos es específica de cada idioma. No es lo mismo la lengua de signos española que la lengua de signos en otros idiomas. Y aquí lo que sí me interesa decir es que a las personas que interpretan hay que pasarles los términos técnicos demasiado específicos por anticipado, para que puedan tener un poco la idea de cómo van a asignar eso, ¿vale? Porque términos demasiado complicados pueden ser pues eso, complicados de asignar. Y bueno, y el subtitulado, si se puede hacer en directo, pues mejor. A día de hoy, además, hay herramientas que pueden permitirlo. La audiodescripción, en principio, solo si es necesaria, pero bueno, si vais a poner vídeos, pues acordaos de aquello que os digo de la musiquita, que no sean solo musiquita, o aunque sea que el propio ponente explique qué es lo que está pasando en el vídeo. Y la traducción simultánea en los eventos donde hay varios idiomas, pues es conveniente también. Arranca la charla, comienza el espectáculo. El usar el propio equipo para los ponentes, dejadles usar su propio equipo. Yo aquí me he traído el mío porque básicamente es donde tengo el lector de pantalla y lo tengo conectado a mi pinganillo y todo eso. Si yo tengo que depender del equipo que tenga la organización, pues les voy a tener que decir, instálame el lector de pantalla, necesito conectar al Bluetooth de mis auriculares y tal. Entonces puede ser bastante más complicado, ¿vale? O incluso a veces imposible. Si vais a hacer charlas con código, es bueno proporcionar por anticipado las slides o el código de la charla. Por supuesto, explicar la parte visual, lo tengo que decir. Es que ayer fui a una charla donde lo único que oía era ¿veis la foto? Pues en esa foto pasó no sé qué, y algo así. Y bueno, pues está bien, pero para los que no vemos, pues no es una charla en la que no nos enteramos de gran cosa. Y respetar los tiempos, espero respetarlo, me queda poco ya. Y eso, que es una cuestión básicamente de educación. A ver, de aquí la accesibilidad básica en las presentaciones, pues lo de siempre que se dice, no meter mucho texto, pocos conceptos, acompañarla de gráficos simples y evidentemente explicar los gráficos, la tipografía grande y legible, sin serif y eso, con pocos conceptos por página. Evidentemente, buen contraste y utilizar bien los colores de forma que una persona daltónica o con problemas de ceguera al color pueda comprender los gráficos, aparte de que se los expliquemos para todo tipo de perfiles que a lo mejor no están viéndolo. Y el resaltado del contenido, a esto me refiero cuando señalamos código en la presentación o decimos esto de aquí, pues no solamente que sea esto de aquí, porque si vosotros cerráis los ojos y yo os digo esto de aquí, pues no sabéis dónde es aquí. Con lo cual, pues simplemente que el resaltado no sea solamente visual, que también digáis, en esta función que se llama no sé cómo, en la función no sé qué, ¿vale? Con eso somos mucho más claros. Y ya, si queremos aquí el nivel super guay de la muerte, pues que todos los vídeos que incluyamos tengan subtítulos, audiodescripción, etcétera, sobre todo si ya están grabados. En el live coding lo ideal pues, es explicar bien con palabras qué función estamos tocando, qué es lo que estamos escribiendo, no simplemente pongo esto y ahora cojo este bloque, lo subo, no, esto lo bajamos, refactorizo. ¿De qué os habéis enterado? Pues eso es la explicación de muchas charlas de live coding, ¿vale? Y si es posible, se puede incluso proporcionar un enlace de LiveShare para que la persona se pueda conectar y ver en directo lo que se está haciendo. Otra cosa que se puede añadir es el tema del tuiteado automático. Yo no lo he añadido aquí, pero tengo intención de hacerlo en la próxima versión. Y otras sofisticaciones pues pueden ser pues, el enviar las diapositivas directamente al móvil, que se sincronicen directamente, que las presentaciones sean adaptables, bueno, todo tipo de cositas. En cuanto a las preguntas del público, que el sistema sea accesible y evidentemente si las preguntas del ponente, o sea, si el ponente se le oye por un micrófono, que ese mismo sistema sea el de las preguntas del público para que también enlace con ese bucle magnético que os decía.
Las encuestas y todas estas cosas, las votaciones, también deberían ser accesibles. Esto no es la primera vez que me encuentro votaciones donde no puedo votar. El streaming y las grabaciones, pues lo mismo, también que sean accesibles. Y en los talleres con acceso remoto, pues que el material esté online, que se pueda acceder directamente, y también lo que os comentaba del live share. Y ya lo único que me queda es recoger. Entonces, lo que tenemos que asegurarnos es de que si vamos a dar certificados de asistencia, que a veces son necesarios, esos certificados también sean accesibles. Los vídeos que no sean solo musiquita, esto lo diré muchas veces, pero es que los vídeos con musiquita son muy comunes. Las slides y el código, si son públicas y el ponente lo permite, pues lo ideal es que estén ahí también. Y en los resúmenes visuales, pues acordaos, evidentemente, no solo del tema de la musiquita, que ya lo he dicho muchas veces, sino de que la información esa que aparece en una persianita debajo también sea audible, ¿vale? Que no solamente aparezca ahí, sino que se diga Ramón Corominas, uno de los mejores presentadores de la TECFest. Entonces, recogemos el feedback. Ya veis que el feedback me lo doy yo solo. Cariño, ¿qué tal he estado? La información de contacto de los ponentes y de los organizadores para que puedan enviarnos preguntas una vez que hemos terminado. Las encuestas y todas estas cosas vienen muy bien para cuantificar y también nos puede servir para la futura financiación. También hay que hacer una búsqueda activa recopilando las reacciones que tenemos al evento, tanto en redes sociales como en blogs, o incluso preguntando a la gente directamente. Y también pedir cosas a mejorar. No solamente hay que quedarse con los halagos, sino también pedir activamente críticas constructivas, evidentemente. ¿Vale? Así que bueno, ya termino. Creo, a ver... Bueno, 52, quedan 8 minutos para el café. Os podéis ir enseguida. Sí, quedan preguntas, hombre. Y bueno, simplemente quiero cerrar con una cosa que yo no me gusta usar la palabra inclusivo en los eventos, porque a mí lo que me parece es que un evento realmente inclusivo, si lo queréis llamar así, es un evento normal. El problema es que los eventos que no son inclusivos son eventos excluyentes. Por eso, la pregunta que yo hago es, ¿organizáis eventos normales o excluyentes? ¿Vale? Muchas gracias. Y ahora, bueno, eso. Muchas gracias por tu charla, por tu tiempo. 53, 7 minutos. Perfecto. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. La verdad que estoy un poco en tensión después de todo lo que has comentado. Así que si hago algo mal, dímelo, por favor. No, por Dios. O sea, estos son consejos, no son... No, claro, y nosotros los agradecemos. La verdad que pensábamos que nos ibas a poner más a caldo, pero... No, hombre, no. Porque hacemos muchas cosas mal, somos conscientes. No os puedo poner tan a caldo, ¿eh? O sea, ha sido bastante no bueno. No es para tanto, no. Así que muchas gracias. Intentaremos mejorar. Bueno. Y... Estaba ya apuntando, recogiendo feedback. Sí. He apuntado muchas cosas, más de las que me gustaría admitir, pero bueno. Así que bueno, nada, pasamos a la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Levante la mano, por favor. ¿Nadie? Bueno. Muy bien, muy bien. Gracias por la charla, que ha sido muy interesante. Yo más que a la hora... Perdón, estoy aquí arriba. Bueno, nada, esto ahora lo comento. Vale, soy Arantxa. Yo tenía una pregunta, más que como para organizar un evento, casi para el uso diario, ¿vale? Como persona normal. Yo creo que, o sea, por lo menos yo he aprendido que cuando quieres ayudar a alguien con baja visión a cruzar la calle no le tienes que agarrar, sino decirle, necesitas ayuda y ofrecerle tu brazo para que... Pero ¿qué hacemos con otras personas? Pues, por ejemplo, eso, si son sordas, si no sabemos el lenguaje de signos, o si tienen espectro autista y a lo mejor te acercas y en realidad les estás asustando, ¿no? Entonces, ¿qué consejos nos darías a todos para saber tratar a todos los demás? A ver, la pregunta es, la respuesta es simple, es preguntar, porque la persona que mejor conoce las necesidades es la que tiene los problemas. Entonces, yo siempre empezaría por preguntar, porque preguntar no hace daño, no es una cosa que a la gente le moleste. Es que se ha interesado por mí.
Pues, hombre, de eso se trata, ¿vale? Preguntar. El tema que dices de guiar a la gente con baja visión o con ceguera, pues también pasa, que depende mucho de la persona, ¿eh? O sea, evidentemente agarrar a alguien y sobre todo cogerle el bastón, pues son cosas que no se deben hacer, pero bueno, no todo el mundo a lo mejor quiere cogerse del codo, hay gente que prefiere ir más en el hombro o ir detrás, no sé. Pero preguntar es lo fundamental. No te puedo decir mucho más de temas de sordera porque tampoco lo tengo yo muy claro. Y además en mi caso sería complicado. Este sí que sería el no me chilles que no te veo de ayer. Iba a comentar lo de que no sé dónde estás. Antes le estaba comentando a Pablo que, mira, otra adaptación que se puede hacer es que el micrófono tenga una luz y por lo menos para los que no vemos, pues por lo menos a lo mejor nos guiamos un poco mejor. Vale, lo apunto, ¿eh? Pasamos a la siguiente pregunta. Una linterna, ¿Estamos ubicados también. en el mismo sitio? ¿No? Sí, vale. ¿Estoy mirando bien o estoy mirando poco? Sí, sí. Hola, Ramón. Hola. Soy Carlos. Te quería preguntar, porque desgraciadamente seguramente te hayas encontrado con muchas situaciones en las que hay poca accesibilidad o nada. Y me gustaría saber qué pautas sigues de cara a mejorar una situación que no haya ningún tipo de accesibilidad a todos los niveles, ya sea web o en la vida misma. ¿Qué pautas sigo yo, quieres decir? Sí, ¿qué pautas sigues si te pones en contacto con los responsables o hacer una queja social o...? Eso es complicado. A ver, depende mucho, ¿eh? Lo normal de la gente normal, digo, no solo yo, lo normal es contactar con la organización de una manera semi-privada. No tiene por qué ser privada, vamos. Puedes decir en público, oye, esto no funciona muy allá. O yo, por ejemplo, cuando sé que va a haber un evento, muchas veces lo que hago es preguntar primero, oye, ¿vais a tener en cuenta esto? ¿Vais a hacer tal? En algún caso lo he hecho. Lo que pasa es que te cansas también, ¿eh? Entonces, bueno, al final eso también hay que tenerlo en cuenta, que la gente no está dispuesta a mojarse muchas veces. De hecho, la gente que se moja normalmente acaba recibiendo bastante hate. El tema es cómo te respondan. Si te responden bien, pues normalmente hay una cosa constructiva que suele terminar en que más o menos les indicas un poco por dónde deben ir. Como yo decía antes, yo cobro por mi trabajo, pero, hombre, colaborar... o sea, yo estoy abierto a colaborar siempre y cuando no me exijan colaborar, ¿no? ¿Qué iba a decir? En algún caso, lo que sí me ha pasado es que la respuesta ha sido ¿por qué te quejas? Es que eres un borde, es que eres no sé qué. Y entonces ahí sí, lo que hago es escalar la queja a una queja pública, clara, explicando los problemas y esas cosas. Pero bueno, un poco a otro nivel, lo que ha pasado con Coach Base a la hora de retirar el patrocinio aquí, pues al final tú a lo mejor intentas hacer las cosas contactando en privado y oye, ¿qué ha pasado? ¿Cómo solucionamos esto? Pero si no, pues a lo mejor sí que hay que hacer ruido. Muchas No gracias. sé si he respondido a la pregunta. Sí, gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Iba a decir, en la Commit, por ejemplo, me han pedido específicamente ayuda para mejorar la agenda y, bueno, pues vamos a ver lo que se puede hacer. Para mejorarla, o sea, yo he hecho una evaluación, ¿vale? No he hecho desarrollo, pero bueno, si hace falta también. Puedo colaborar también con el TechFest, ¿eh? Si queréis un coordinador de accesibilidad para el año que viene. Perfecto, perfecto. Pues sí, porque nos hace bastante falta. Después de esta charla nos hemos dado cuenta. ¿Alguna pregunta más? Sí, vale. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Muy buenas, yo soy Marta, Hola. me ha encantado la charla, me ha abierto Gracias. mucho los ojos en ciertos aspectos que no tenía yo en cuenta y estaba pensando en el modo de gestionar la llegada de personas con discapacidad, que es algo que yo nunca había, es verdad que no había valorado, tristemente, el cómo facilitar eso, porque también entiendo que estar llegando a un evento todo el rato y tener que explicar, pues es que tengo tal cosa, o tengo TEA, o tengo tal, es incómodo, pero también llevar un distintivo es más incómodo aún. Claro. Entonces, ¿cómo gestionar esto? Si tener una persona a lo mejor especializada y dirígete a este punto y esta persona te va guiando por el evento, ¿cómo Sí, gestionar? efectivamente. Eso es un poco lo mismo que el concepto de los puntos violeta, que te puede servir para el tema de feminismo o de situaciones de agresiones o cosas así,
pues también puedes tener un punto donde la gente se pueda dirigir, que no tiene por qué ser un punto especial, o sea, puede ser el punto de información general, pero que si la gente tiene la formación adecuada, o sea, la formación, vamos, la empatía adecuada y saber que eso se puede producir, pues el que la gente se pueda dirigir. Y por eso decía lo de informar de todas las medidas de accesibilidad que se hagan, porque es la mejor manera de que la gente sepa dónde va a tener que dirigirse. Evidentemente, si el voluntario que le recibe ya tiene en cuenta que va a llegar fulanito que, yo qué sé, por ejemplo, si yo vengo aquí y yo he avisado con anterioridad de que voy a necesitar que alguien me guíe por el evento, pues bueno, esa comunicación la podemos hacer a través de los formularios anteriores, de la inscripción, del Call for Talks o de cosas de estas. Esa información ya está ahí, con lo cual a la hora de llegar, me refiero a eventos grandes como este, ¿vale? Donde hay supuestamente más infraestructura. También esa es otra, que en los eventos grandes la gente asume que va a estar mucho más organizado, que va a haber muchas más cosas. Y tal, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. A ti. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo de preguntas. Sí, eso estaba viendo, que ya hay que irse al café. Si queréis seguir preguntando, le podéis Eso, abordar. tenéis por ahí al principio, bueno, no sé dónde estaba al principio del todo. Así Yo ya que... me he sentido libre de decir nada. que te pueden preguntar. Bueno, al principio del todo estaba A ver. Ahí, eso, ahí está mi Twitter. Me podéis contactar por ahí y si no, pues eso. Pues muchísimas Ahí gracias estoy. por tu charla, por tu tiempo. Gracias a vosotros. Gracias.